Computer. Muy buenas noches todos, bienvenidos a nuestro seminario del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema correspondiente al método de la comunidad terapéutica. Haciendo nada más un pequeño resumen, vimos en los seminarios anteriores la historia de la comunidad terapéutica y lo que podemos resaltar, tenemos casi un siglo de hacer comunidad terapéutica. Y en estos casi 100 años, pues los aprendizajes que se han tenido para poder construir un modelo eficaz, eficiente, con una buena metodología y más aún con una teoría de respaldo, pues han habido avances muy, muy importantes. La primera reflexión que tenemos de estos 100 años es de que se implementan diversos tipos de comunidad terapéutica. Y esta diversidad tiene varias razones. Una de ellas está relacionada por los contextos culturales donde surge la comunidad terapéutica y aún el contexto histórico. Entonces, si nosotros hablamos de la primera comunidad terapéutica de Maxwell Jones, pues estamos hablando de los tiempos de entreguerras, de prisioneros de guerra y traumas de guerra, y también de un movimiento muy importante que se llamó la Tercera Revolución Psiquiátrica, que era pues todo este movimiento que reivindicaba los derechos humanos por los pacientes de los manicomios principalmente. Entonces, surge un tipo de comunidad terapéutica que responde a este contexto histórico y social. Después cambian las condiciones y tenemos la primera comunidad terapéutica para farmacodependientes en el 53. En el 53, luego no, 58 California y 63 en California. Y es otro, ahí estamos hablando ya plenamente de la Guerra Fría, de toda esta dinámica capitalista entre los países, el movimiento contracultural hippie, donde se inserta mucho este consumo, estos primeros consumos de sustancias, y empieza a aparecer de una manera grave una masa crítica que vive situaciones de dependencia. Entonces, las primeras comunidades terapéuticas, la principal dependencia era alcohol, y estamos hablando de este surgimiento del movimiento de AA, que es más o menos en el 40, pero para los 60 estamos hablando de que la sustancia de impacto y que causaba muchas muertes por sobredosis era la heroína y el opio. Entonces, son dos condiciones totalmente diferentes. Pero lo que podemos resumir de la evolución histórica del modelo de comunidad terapéutica tiene que ver, en primer lugar, que se requieren, que el tratamiento es posible en tratamientos comunitarios. ¿Por qué? Porque las dificultades que tienen que ver con la conciencia de enfermedad o desconocimiento de los problemas de salud mental impedían que una persona individualmente pudiera asistir a un proceso, sea con un psiquiatra, sea con un psicólogo, y poder mantener ciertas características o condiciones para un buen proceso como la abstinencia. Entonces, no, ¿Me hablas? regularmente no podían solos. Y el primer gran ¿Cómo lo aporte hacemos siempre? metodológico tiene que ¿A ver dónde? ¿Yo? con ¿Puedo? los internamientos y la vida comunitaria. Eso tenemos que aprenderlo bien. Luego, los tratamientos comunitarios implicaba que se fuera desglosando, detallando una metodología y una técnica que tenía que ver con cómo organizas la vida comunitaria, cómo cada actividad desde que despiertas hasta que te vuelves a acostar tenía que transcurrir con una serie de actividades con diferentes objetivos. Entonces la vida compartida implicaba un programa detallado de lo que se tenía que hacer a lo largo de la vida en la comunidad terapéutica. La primera comunidad terapéutica fue concebida como una institución total, es decir, que los ingresos casi se visualizaban de por vida. No era ir a un tratamiento y salir, todavía no existía esa idea de la rehabilitación,
que fue justamente hasta el surgimiento de Daytop en el 63, cuando se determinó de una manera más precisa que las adicciones era un trastorno de personalidad y que como cualquier otro trastorno se trata durante determinado tiempo y después se tiene que construir un proceso de reinserción social para que la persona regrese a su contexto de vida. Entonces esto ya va delineando la metodología de la comunidad terapéutica. Tratamientos transitorios para curar trastornos con un proceso final de reinserción social. Después, ya de una manera más retrospectiva y recuperando los aportes de Maxwell Jones, había unas preguntas muy importantes y que tenían que ver con los diagnósticos y los derechos humanos. Entonces, no había una comprensión muy desarrollada de lo que implicaba una adicción. Teníamos explicaciones básicamente centradas en el consumo, es decir, se podía identificar la sintomatología, pero no tenías una explicación etiológica de las dependencias. Entonces, ahí se abre toda un área de oportunidad para desarrollar explicaciones que tenían que ver con cómo hacer los buenos diagnósticos y poder tener un plan de tratamiento y poder tener criterios para el alta del mismo tratamiento. Entonces, todo esto va configurando un modelo. Y en la actualidad, yo en un momento hablaba de tiene que surgir una nueva generación de comunidades terapéuticas en el sentido de que tienen que reforzarse la parte teórica de la comunidad terapéutica. Entonces, si en un principio, en los 60, surgen muchas comunidades terapéuticas, también existe una gran diversidad en aplicaciones técnicas de la comunidad terapéutica. Es decir, se podrían hacer más o menos las mismas cosas, pero con una intención y un sentido diferente en todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos, si era, por ejemplo, un sacerdote el que implementaba la comunidad terapéutica, lo iba a hacer en ese esquema ideológico religioso. Iba a pensar la comunidad terapéutica, la vida comunitaria, el programa de actividades en función de esa idea. O bien, si eras un psiquiatra, le ibas a pensar de otra manera, o un psicólogo. O si eres una persona que se rehabilitó, pues también eh, la comunidad terapéutica conocía las actividades, pero tu propia experiencia subjetiva del proceso de cambio iba a ser tu referencia para organizar la comunidad terapéutica. Entonces, no es posible que existan múltiples referencias diversificadas y muchas veces contrapuestas de la teoría que nos permite implementar la técnica de comunidad terapéutica. Yo creo que esta es la principal área de oportunidad en la que nos hemos dedicado a trabajar los últimos años para tener un cuerpo de conceptos que nos ayude a poder utilizar la técnica. Es decir, la teoría determina el sentido de la técnica y no al revés, como viene sucediendo hasta ahora, ¿no? Conocemos la técnica y cada quien le pone todo ese paraguas teórico para hacerla funcionar a su manera. Entonces, yo pienso que es válido que exista una diversidad de opciones, pero también es obligatorio como profesionales que nosotros creemos ese paraguas teórico que respalde la técnica de la comunidad terapéutica. Ahorita vamos más a ese tema porque es muy importante para darle sentido a lo que vamos a proponer como modelo. Entonces, vamos. La idea es que nosotros creemos un modelo de tratamiento a las adicciones bajo ciertos conceptos. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a echar mano de las cuestiones básicas y del ABC de lo que sería el método científico. ¿Qué nos dice en general el método científico? Que nosotros generalmente vamos a tener ideas propias, subjetivas, incluso hasta prejuicios sobre determinados problemas.
que para poder conocerlos tenemos que seguir un proceso para poderlos entender y comprender a profundidad. Si nosotros logramos este ejercicio de mejor comprensión de los fenómenos con los cuales trabajamos, entonces podemos llegar a hacer hipótesis de cambio para transformar los problemas en los que se está viviendo. Y que la intervención justamente tiene que tener esta hipótesis de cambio para poderlos transformar y te pueda permitir comprobar que se transformaron. Esto, aparentemente muy sencillo, marca una diferencia fundamental de los diferentes tipos de comunidades terapéuticas. Y es cómo conoces el problema de las adicciones, cómo lo diagnosticas, ya que comprendes la realidad de estas personas con problemas de dependencia, cómo vas a transformar esos problemas y después cómo compruebas los resultados. Es un método básico, método científico. Entonces, que no nos espante la palabra de un método científico, que al contrario, entusiasmémonos porque significa darle un orden al trabajo que realizamos, una secuencia, una cronología, un sentido y una evidencia. Eso es lo que nos permite el método científico y eso es lo que tenemos que hacer, porque como ustedes saben, la mayoría de los modelos de tratamiento, cuando no son realizados por profesionales, y me refiero casi exclusivamente al universo médico, son devaluados por ser intervenciones más subjetivas, más ideológicas, que no dan evidencia, que no son científicos, que no son profesionales. Entonces nosotros ciertamente tenemos que desarrollar nuestros modelos con base en estos principios para ser profesionales y científicos. Entonces, tenemos que cumplir con el método científico. Tenemos que cumplir con realizar buenos diagnósticos. Entonces, el diagnóstico tiene que ser más allá de lo que nos dicta el DSM-5 o el CIE-10. Porque estos dos instrumentos de diagnóstico básicamente se refieren a la sintomatología. Conocer la sintomatología de una enfermedad no es suficiente para entender la enfermedad. ¿Cómo vas a curar esa sintomatología si no entendiste cómo surgió? Aquí entonces estamos obligados a hacer un ejercicio profundo de entender más allá de la sintomatología. Yo digo que estas versiones de las explicaciones centradas en el consumo tienen que complejizarse, tienen que ampliarse. No podemos quedarnos nada más con medir frecuencia, tipo de sustancia, craving, ¿no? Tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que entender cómo surge ese sentido compulsivo de consumo de las personas. ¿Qué es lo que los obliga y los engancha a necesariamente necesitar consumir? La hipótesis médica que estaba planteado que porque es una experiencia de placer que se repite y se vuelve a repetir y te quedas enganchado y termina sufrimiento porque el placer también tiene sus consecuencias como síntoma porque te genera una dependencia y sufrimiento. Entonces, esa explicación es parcial. Tiene que quedar muy claro esto. La sintomatología señalada en CIE-10 y DSM-5 es parcial, es decir, exactamente lo único que nos muestra es la sintomatología, pero tenemos que aprender más cosas. Porque la explicación que decía que se llega a la dependencia por la repetición de la primera experiencia que supuestamente es placentera, no lo explica del todo, dado que solo el 6% de los que consumen sustancias se quedan enganchados. Tenemos que entender por qué el 96% no se quedó enganchado y por qué ese 6% se quedó allí atorado. ¿Dónde están las variables que nos explican cómo es que ese 6% se quedó enganchado? Y justamente es ahí donde nosotros tenemos que encontrar toda la teoría que nos dice, pues este 6%, a diferencia de los 96%,
tenía estas características, estos procesos, este contexto, y por eso se quedaron en la dependencia. Esta explicación es fundamental porque en la medida que tú te expliques el problema, va a determinar la intervención que vas a realizar. Por ejemplo, un sacerdote podría decir que es por falta de amor y entonces trata de construir una comunidad terapéutica donde el afecto, la cercanía y la proximidad sean elementos importantes. Pero si tú piensas, si eres psicólogo y tú piensas en las estructuras psíquicas paranoides, dices, quién sabe si esa cercanía ayude, a lo mejor los va a violentar más. Entonces, de aquí el asunto. La explicación que nosotros construyamos de las adicciones va a determinar el qué vamos a hacer para transformar esos problemas. Y ahora hay una segunda complicación, porque los factores o las causas que motivan la aparición de las dependencias son múltiples. No hay una causa única ni determinante. Hay que tener también mucho cuidado con esto, porque a veces salen afirmaciones y aseveraciones de las adicciones vienen porque la familia está desestructurada. Dice, sí, es una parte, pero no es todo. Entonces, no hay explicaciones únicas, no hay causa única de una adicción. Tienen que ver con diferentes ámbitos, con diferentes orígenes de las causas desde el ámbito individual y del individual estamos hablando del orgánico y del psicológico, de los contextos de pertenencia, como son las familias, como son los grupos de amigos, todo el ámbito relacional, de lo comunitario, de cuál es la cultura o la microcultura local que se desarrolla en una comunidad, y de lo social, que tiene que ver con esta posibilidad de acceso a los derechos humanos básicos, ¿no? Como la seguridad, el empleo, la salud, la educación. Entonces, si la explicación de las adicciones parte de la complejidad, quiere decir que tenemos que tener claro los principales causas, que no es única, sino siempre va a ser un conjunto de causas, lo que determina la aparición de una adicción. Eso quiere decir que nosotros cuando estamos frente a una persona que pide ayuda y su familia, tenemos que tener claras esas causas. A ver, ¿cómo es que surgió esta adicción? Porque luego tendemos a unificar y estandarizar la enfermedad como para todos como si fuera lo mismo, ¿no? Es como si a todos nos hubiera dado COVID. Ah, sí fue el COVID. No, aquí no es así. Aquí son muchos componentes, muchas causas las que forman parte del proceso de enfermedad. Y tenemos que tenerlo claro. Eh, yo creo que las líneas de investigación más importantes tienen que ver con la teoría de la personalidad y saber qué tipo de estructura psíquica tenemos enfrente, de qué contexto relacional tenemos con los grupos familiares y su historia, y también la cultura comunitaria. Ahí vamos a tener las principales referencias de las causas que si miramos a profundidad, es bien interesante cómo van surgiendo elementos que te hacen suponer que esta es una causa importante. Después uno termina ubicando cuatro o cinco factores que crees determinantes y son los que van a organizar tu intervención. Y no todos coinciden en los mismos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en cuanto a la personalidad, pues nos vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras psíquicas y trastornos de personalidad. Te vas a encontrar una persona con organización antisocial, otros narcisistas, otros histriónicos, paranoides, en fin. Y después con diferentes tipos de familia, ¿no? Unas con jefatura femenina, o, o con ambos padres, pero ausente el hombre, con muchos grados de violencia, con roles muy mezclados, en fin. Y como ustedes ven, entonces se van a ir conjugando de diferente manera las causas. Esto es lo que tenemos que tener claro.
que tenemos que desarrollar un modelo con una metodología en donde vamos a seguir una serie de pasos que tienen que ver con hacer un buen diagnóstico, poder identificar los problemas, tener una hipótesis de cambio, porque si atendemos tales causas, nosotros decimos que va a desaparecer la sintomatología identificada y tenemos maneras de evaluarla. Entonces, esto es en general lo que podemos determinar como método científico. Luego, también los problemas, digamos que la adicción, por supuesto que se personifica en un sujeto. Tenemos que tener claro el diagnóstico de esa persona, por supuesto, en su contexto familiar. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que diagnosticar la particularidad de la enfermedad de las personas que entran a tratamiento, pero por otro lado, los insertamos en una estructura comunitaria para vivir los procesos de cambio. Hay que diferenciar estas dos partes, porque a veces pareciera que la estructura comunitaria, es decir, el programa de actividades, es la cura para la enfermedad de cada sujeto, y no es así. El programa comunitario es el escenario sobre el cual transcurre el proceso de cambio de la enfermedad particular que tiene cada uno. Por lo tanto, vive un proceso diferente al de todos sus compañeros en tratamiento. Cada persona vive un proceso diferente y a veces caemos en un estereotipo de pensar que los otros pueden cambiar con el mismo esquema de mi propio proceso de cambio. Y no es así, nunca es así. Este es un gran error que podemos repetir, pensando que la experiencia que yo tuve, si es que soy rehabilitado, va a ser mi principal referencia de proceso para los demás. Eso es una hipótesis muy narcisista y es anticientífica en el sentido de que no parte del conocimiento de los problemas del otro, sino que impostamos una solución, no de ellos, sino que fue propia, y los hacemos vivir el mismo proceso que nosotros vivimos. Entonces, hay que distinguir estos elementos. Los diagnósticos siempre tienen características particulares en cada sujeto. Tenemos un programa comunitario en donde es el escenario en el que transcurren los procesos de cambio diferentes de cada una de esas personas. Entonces, programa y proceso son cosas diferentes. El programa es el escenario, es la estructura, y el proceso es la experiencia subjetiva que vive cada persona en el tratamiento, ¿no? Entonces se pone muy interesante porque eso quiere decir que si tú tienes 30 residentes en tratamiento, tú tienes que saber tener la habilidad, la técnica para poder dar seguimiento individualizado a cada uno de los 30. No los vas a homologar bajo ninguna circunstancia. Vas a dar un seguimiento preciso a cada uno de ellos. Por eso vas a tener una historia clínica. Por eso vas a tener un plan de tratamiento personalizado. Y vas a tener indicadores de evaluación que te digan, va avanzando el proceso y en qué medida va transcurriendo el cambio. Eso es aplicar método científico. Esta, esta idea de aplicar método creo que es la tarea más importante que tenemos en nuestro país con todos los profesionales que estamos en el campo de las adicciones, porque nos da todo un argumento metodológico de cómo hacer el tratamiento y cómo demostrar y proporcionar evidencia de cómo resulta. Sabemos que en el país adolecemos de buenos procesos de evaluación, no tenemos un observatorio ni una instancia que nos diga qué, qué, qué metodologías precisas han tenido mejores resultados. A nivel internacional, sí. Y aquí, sin empacho, digo que quienes han tenido los mejores resultados en los tratamientos de adicciones ha sido la comunidad terapéutica. Hay que tener claro, porque luego se habla de muchos modelos. Nada más hay dos tipos de modelos.
Están los tratamientos médicos o psicológicos bipersonales y están los tratamientos comunitarios. Nosotros estamos en esta parte de los tratamientos comunitarios. Puede ser que haya algunas propuestas efectivas de tratamiento individual, bipersonal, pero yo hasta ahorita no conozco buenas experiencias y yo nunca pensaría en dar tratamiento bipersonal para una situación crónica de dependencia. Siempre necesitamos esa herramienta transitoria de los espacios comunitarios porque son de gran ayuda. Ya después avanzan los procesos y justamente puede transcurrir en una consulta de mantenimiento, concluirse ahí. Pero hasta ahorita lo más efectivo que conocemos son los tratamientos comunitarios. Entonces, comunidad terapéutica no es terapia individual, no es apadrinar, ni es psicoterapia de grupo. Es terapia comunitaria a través del análisis de la interacción y los conflictos. ¿Sí? No es terapia individual. Hay muchos ejemplos que yo he visto que dicen tener comunidad terapéutica, pero cuando ven una situación difícil, algún conflicto, alguna crisis, piensan en primer lugar en en un consultorio donde individualmente hablan del tema con las personas. Entonces, es como poner una terapia bipersonal dentro de una terapia comunitaria. Y ese es un gran problema a discutir, porque no puedes estar utilizando diversos dispositivos o diversos modelos sin ton ni son. De hecho, aquí sería un cuestionamiento a los que hablamos del tratamiento comunitario. A ver, estas crisis individuales fuertes, como por ejemplo una muerte, una pérdida, ¿la tratas individualmente con la persona o lo pones como tema comunitario? Desde luego que es tema comunitario para mí y que el dispositivo comunitario es bien útil, no nada más para ayudar a contener a la persona que tiene la pérdida, sino que le ayuda a toda la comunidad a hablar de todas sus pérdidas. Y entonces es un tema grupal. O cuando alguien se quiere ir, quiere abandonar el proceso, no, pues hay que hablar con él. Es un tema comunitario, porque todos se quieren ir. Entonces tienes que trabajar con todos el tema de la huida y del abandono del tratamiento. Y tienes que construir un análisis profundo con el grupo justamente para que tenga más herramientas para manejar esa situación. Así es como aprende el grupo, discutiendo, reflexionando a profundidad cada una de estas situaciones particulares, pero que también tiene una dimensión colectiva. Porque todo el mundo se quiere ir, todo el mundo odia el programa, todo el mundo se pelea con sus compañeros, todo el mundo tiene pérdidas, separaciones, extrañan a su familia, quisieran llevar una vida, quisieran ser autónomos e independientes, pero no pueden. Entonces, todos son temas comunitarios. Y después desperdiciamos estas grandes oportunidades para construir aprendizajes con todo el grupo y lo acotamos en una terapia bipersonal, desperdiciando esta gran oportunidad de aprendizaje para todo el grupo. Entonces, cuando no discernimos la utilidad del dispositivo comunitario y del dispositivo bipersonal, hacemos una mezcla sin pensarlo bien. Y yo digo, el dispositivo comunitario da para trabajar todos los temas. Luego hay mitos, ¿no? La idea de que no, es que no se abren las cosas porque da pena, el grupo inhibe. No es cierto, eso no es cierto. Está bastante demostrado y quienes hemos hecho terapia de grupo, ver cómo el grupo va creando ciertas reglas, cierta intimidad, cierto afecto, que les permite hablar de los temas más vergonzosos y que pareciera que nos inhibiría hablar de ellos, ¿no? Se va construyendo un nivel de confianza que pueden hablar de todos los temas. Eso es un mito.
de que no, el grupo no permite. De hecho, la herramienta más importante para romper la coraza caracterológica es el grupo. ¿Qué es esto de romper la coraza caracterológica? El carácter es nuestra forma de ser, nuestros comportamientos estereotipados y el sentido de lo que hacemos. Y entonces alguien es alegre, desparpajado, sociable, amoroso, o es aislado, agresivo, mala onda, mala leche, mala copa, todo. Esa es la coraza caracterológica y esa es la que te rompe el grupo. Las estructuras narcisistas, cuando están pensando que son grandiosos y de repente el grupo les dice, no, no eres más humano que nosotros. De hecho, a veces tienes muchas falencias y te equivocas a cada ratito y lo que dices no lo haces y lo que piensas no es cierto. Y los destrozan su parte caracterológica, creando fuertes crisis, ¿eh? Entonces, esa es la importancia de entender cómo el dispositivo comunitario con un marco teórico puede promover cambios en las personas. Con este tema vamos a seguir muchas veces. Por lo pronto, por hoy, concluir que estamos hablando de un método científico que nos permite comprender los problemas de las personas individualmente y en sus grupos familiares, que entran a un proceso comunitario como un escenario donde van a transcurrir los procesos de cambio a propósito de las diferentes actividades que se realizan, que vamos a tener evidencia o indicadores para cada uno de los casos de cómo transcurre el proceso y mm, y finalmente poder tener criterios de alta entrada. Bueno, entonces, cuando hablamos de teoría y técnica, hay que tener claro que estamos hablando de un modelo. El modelo de comunidad terapéutica tiene como elemento sustantivo lo siguiente. Cuenta con una descripción de la sintomatología de la adicción. ¿Sí? Entonces, no desechamos todo el aporte psiquiátrico, desde luego, médico psiquiátrico. Nosotros consideramos que es importante identificar los síntomas, frecuencia del consumo, abandono de responsabilidades sociales y personales, someterse a situaciones de alto riesgo, este, aumento de la tolerancia, aparición del craving, toda esa es la sintomatología de la adicción. Entonces es una de las cosas que más fácilmente podemos ubicar en un principio. Cualquier persona con una mínima formación puede identificar fácilmente la sintomatología de las adicciones, ¿no? O sea, no hay que ser grandes especialistas para poder hacer una entrevista y preguntar crear una relación cercana, de respeto, de confidencialidad y preguntarle qué cosas ha consumido, cómo lo hace, con quién lo hace, en qué situaciones, qué le ha pasado, cómo atraviesa estas etapas y si ha tenido problemas con el consumo, en fin. Todo eso lo podemos investigar de una manera práctica, práctica y accesible. Pero ahora, aparte de tener esta sintomatología, la persona que da el tratamiento también tiene que poseer un conocimiento sobre la teoría de la personalidad. Y ahí cada quien puede agarrar la herramienta de la corriente que quiera, ¿eh? Pero tiene que existir de tal manera que nosotros podamos relacionar la sintomatología con las estructuras de personalidad de cada sujeto consumidor. Y entonces aquí ya se va haciendo toda una diferenciación de casos, porque después, incluso aunque varias
estructuras de personalidad se denominen igual, todas tienen diferencias de grado y de algunos síntomas más intensos que otros. Entonces nosotros tenemos que tener la facultad de entender que alguien que consume frecuentemente sustancias y se mete en una situación de crisis y de mucho riesgo, también es una persona que ha tenido dificultades de salud mental que podríamos decir que tiene una estructura paranoide. Aquí, nosotros tenemos que hacernos expertos en los trastornos límite de personalidad. Es decir, trabajamos con estructuras borderline en su mayoría y tenemos que tener una teoría que nos explique qué es un trastorno límite de personalidad. Aquí podemos recurrir al gran teórico que es básicamente de la escuela kleiniana, pero que ha trabajado los trastornos límite de personalidad, es Otto Kemper. Hay varios, pero Otto Kemper es una de las personas que le dedicó toda su vida a estudiar este tipo de trastornos. Vamos a ver nosotros una introducción de la teoría de las estructuras psíquicas para poder ubicar de manera general las diferentes estructuras de personalidad. Pero cada quien aquí va a marcar un desarrollo personal y poder profundizar en la teoría que elija para comprender a mayor profundidad toda esta parte que tenemos que conocer con la teoría de la personalidad. Entonces, sintomatología y teoría de la personalidad. Aquí tendríamos que agregar a la teoría de la personalidad toda la teoría sistémica también, porque la teoría sistémica es lo que nos va a permitir entender los grupos familiares y aún los grupos en la comunidad terapéutica. Entonces tenemos que comprender la teoría de la personalidad, cómo se comportan los grupos familiares y dentro de la comunidad terapéutica. Y si nosotros juntamos estos dos aspectos, que podría ser el psicoanálisis y la teoría de sistemas, es lo que tenemos como teoría del vínculo. Entonces, la teoría del vínculo es fundamental para entender los procesos comunitarios, porque no vamos a trabajar con personas aisladas, vamos a trabajar con una comunidad que interactúa y va a mostrar sus dificultades de salud mental en los esquemas relacionales. Entonces, necesitamos tener una visión de los fenómenos clínicos comunitarios para comprenderlo. Entonces, teoría del vínculo se vuelve una de las principales herramientas teóricas para entender una comunidad terapéutica. Por lo menos psicoanálisis y por lo menos teoría de sistemas. Serían las dos grandes herramientas teóricas que necesitamos. Y estas se conjuntan en lo que Pichon Riviere denominaba teoría del vínculo. Bueno, entonces, la comunidad terapéutica es un método de psicoterapia comunitaria como instrumento de investigación y acción correctiva para producir aprendizaje sobre uno mismo. Este párrafo es básico, es sustantivo. Todo objetivo de toda psicoterapia, sin hacer distinción, tiene el propósito de construir aprendizaje sobre uno mismo, por diferentes explicaciones y diferentes técnicas. Entonces, ¿en qué sentido? La comunidad terapéutica va a producir aprendizajes a sus miembros en proceso de conocimiento sobre sí mismo. Ese es el objetivo de la comunidad terapéutica. Entonces, ¿cómo funciona este instrumento comunitario? Esa es la gran pregunta. Entonces, si es una inserción residencial donde todos tienen el mismo objetivo de la rehabilitación, esta propuesta significa que cualquier persona que ingresa al, a la comunidad terapéutica, la interacción que tenga en el dispositivo nos va a mostrar cuáles son las dificultades de esa persona. En ese sentido, es un instrumento de investigación.
de la manera en que un sujeto interactúa en un grupo, en los vínculos, podemos observar e identificar las características relacionales que tienen que ver con la estructura psíquica de la persona. Entonces eso está súper bueno, esta afirmación, porque quiere decir que nosotros no conocemos a las personas, pero tenemos un dispositivo que nos va a permitir poder identificar sus principales características y finalmente decir, este es el problema que tiene esta persona. Ahora, es un instrumento de investigación y de diagnóstico, pero también es un instrumento de acción correctiva. ¿Qué significa esto? Que se muestran la comunidad terapéutica es un espacio exprofeso para evidenciar los problemas de personalidad en los sistemas relacionales, pero también es un dispositivo que permite observarlos, comprenderlos, analizarlos y finalmente transformarlos. Entonces el dispositivo también tiene la cualidad de ser correctivo. Y entonces está maravilloso cómo aprender a utilizar la comunidad terapéutica para identificar qué tipo de estructuras de personalidad, qué otros problemas tienen las personas y después en ese mismo dispositivo, en esa misma interacción, crear procesos correctivos, es decir, de aprendizaje sobre uno mismo. Esta yo creo que es como que la frase que nos muestra que efectivamente la comunidad terapéutica puede ser científica, sin presunción y sin miedo a expresarlo, sin echarle humildad. Este es el fraseo que nos permite decir que tenemos una comunidad terapéutica científica. ¿En qué sentido? Si nosotros insertamos a una persona en una comunidad terapéutica, tenemos la hipótesis de que en los vínculos que establezca en la comunidad terapéutica se van a mostrar sus dificultades relacionales o conflictos. Estas dificultades, por supuesto, van a estar directamente relacionadas con su estructura de personalidad, pero también con sus formas de ser en grupo. Entonces, no hay de otra. Siempre vamos a poder identificar que una persona en grupo nos va a mostrar dónde tiene problemas, pero todos van a tener esa posibilidad, todos van a tener esa misma posibilidad. Y el grupo la va a actuar en un primer momento y después la va a analizar y la va a reflexionar en un segundo momento. Eso quiere decir que va a tratar de entenderse y entender a los demás. Entonces el grupo se vuelve en una instancia reflexiva. Por eso se llama comunidad terapéutica. Entonces todo el mundo empieza a profundizar en las reflexiones, en los análisis de los diferentes conflictos que tienen en la vida cotidiana de la comunidad terapéutica, ¿no? Con el propósito justamente de construir aprendizajes. Entonces, la hipótesis de la comunidad consiste en que a través del descubrimiento de determinadas situaciones surgen traumas, recuerdos, conflictos, que si los podemos entender, transforman los síntomas de la enfermedad. Y la personalidad se enriquece, se amplía y se reorganiza. Nuevamente, la comunidad terapéutica nos va a permitir ciertos descubrimientos que tienen que ver con las situaciones cotidianas de la comunidad terapéutica. En esas situaciones se van a traer, se van a actualizar traumas, recuerdos, conflictos. Y si aumenta la comprensión de de estos traumas, recuerdos y conflictos, se pueden controlar los síntomas de la enfermedad. Y si hacemos esto en un proceso continuado de por lo menos
siempre más de 6 meses, se logra reorganizar la personalidad, se enriquece, se amplía. ¿Sí? Entonces, un modelo, cuando hablamos de un modelo, este tiene que tener este conjunto de componentes para poderse denominar modelo. Por supuesto, un marco teórico. Cuando no tiene marco teórico, entonces no es un modelo. Puede ser una técnica, como por ejemplo, en un principio las constelaciones familiares. Carecía de una teoría de respaldo, aunque quien la creó sí tenía una teoría, era psicoanalista, pero después la aprendió un economista o personas de otras profesiones que no tenían esa cualidad teórica de ser psicoanalistas, aplicaban las constelaciones familiares. Y entonces lo que aplicaban era una técnica, no un modelo. Yo creo que en la actualidad la comunidad terapéutica es más una técnica que un modelo y que necesitamos trabajar principalmente el marco teórico para poder decir que tenemos un modelo. Por ejemplo, me gusta utilizar el psicoanálisis porque de alguna manera, como una de las técnicas psicoterapéuticas de vanguardia, muy documentada, con muchas investigaciones y que se trabaja en casi todo el mundo, nos permite ver. La teoría del psicoanálisis, por supuesto que nos habla de que existe consciente e inconsciente y que la técnica psicoanalítica te permite hacer consciente lo inconsciente. El supuesto de esta técnica tiene que ver con toda la explicación de las enfermedades histéricas, en donde había dificultades, problemas como parálisis, convulsiones, cegueras, que no tenían una raíz orgánica, que era completamente psíquica. Entonces, estos síntomas, no de raíz orgánica, sino de raíz psíquica, eh, eran los síntomas que aparecían en las enfermedades histéricas. Luego, empezaron a trabajar todos estos casos en aquellos tiempos, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, se dan cuenta que muchas de estas enfermedades histéricas tenían que ver con represión, represión de deseos inconscientes de tipo erótico sexual o agresivo. Entonces, la represión aparecía como una de las explicaciones importantes de las histerias. Y esa represión era un contenido inconsciente. Bueno, el proceso terapéutico consistía en justamente encontrar ese contenido inconsciente. ¿Cómo se hacía? Pues bueno, tienes un diván, se tumban, no hay un contacto visual entre terapeuta y paciente, y la idea es que justamente con esa falta de necesidad de atención por no tener a una persona enfrente, tú pudieras asociar libremente tus recuerdos. Por eso el diván está organizado de esa manera. Y deteniendo todos los procesos de atención, tú permitieras que pudieran emerger con mayor facilidad los recuerdos. Entonces, a partir de esa asociación libre, es fácil identificar en los contenidos que expresa la persona de manera verbal, identificar los contenidos inconscientes. Entonces, se establece un diálogo médico-paciente que va ayudando a corroborar el identificar estos contenidos inconscientes. Y así el proceso va avanzando. Y entonces, cuando se hacen conscientes las causas de los síntomas, se controlan los síntomas. Esa es la misma idea de la comunidad terapéutica. La técnica es el diván, la asociación libre y el propósito de hacer consciente lo inconsciente para poder manejar la sintomatología del paciente. Bueno, la comunidad terapéutica
tiene que tener una teoría de la personalidad para poder entender quién es el consumidor de sustancias y por qué cualidad se quedó enganchado ahí, y también de sus grupos familiares. Y entonces la comprensión de las causas va a ser el elemento que nos va a permitir controlar la sintomatología, ¿no? De esta manera, la comunidad terapéutica puede llegar a tener un programa bien organizado con un conjunto de actividades en donde con actividades de la primera hora del día hasta la última de la noche antes de dormir, están perfectamente organizadas. Y ese programa pues se construye con un sentido. Puede haber actividades que son necesarias para la vida, por ejemplo, la educación o las competencias laborales, pero también tienen que haber muy bien situadas actividades de reflexión, de elaboración psicoterapéutica. Y puedes utilizar psicodrama, grupo de reflexión, grupos de encuentro para hacer esas actividades de reflexión grupal. Entonces, tienes que poner por lo menos en una semana, lunes, miércoles y viernes, grupo de reflexión o grupo de psicodrama o grupo de encuentro. La idea es que en el programa, pues se va a crear una intensa interacción entre las personas que va a permitir que surjan conflictos. Entonces, la comunidad terapéutica es un lugar exprofeso para producir conflictos controlados. Emergiendo los conflictos, el dispositivo funciona llevando esos conflictos a los grupos de reflexión. Y entonces, bajo el proceso secundario, estudiarlos, reflexionarlos, analizarlos, para poder construir, eh, comprender, comprender las causas de los conflictos, que algunos tendrán una dimensión inconsciente y otros no, pero es construir aprendizajes. Entonces, vean para qué nos sirve el programa. El programa es parte del dispositivo, pero la teoría también y la técnica también. Entonces, ¿cuál es la teoría? Pues efectivamente conocer la sintomatología, los conflictos internos de las personas, las estructuras de personalidad, este, saber que estos conflictos van a surgir en la interacción. Entonces la técnica consiste no en un diván, sino en ponerlos en interacción y los conflictos que surgen, llevarlos a los grupos de reflexión para su análisis y reflexión, para que a la postre puedan tener producción de conocimiento sobre uno mismo y poder controlar la sintomatología. Entonces el programa es ese escenario. Y para todos podemos tener indicadores de evaluación para saber si justamente se han transformado esos cambios. Ahora, los supuestos que tiene la comunidad terapéutica son las condiciones que se tienen que cumplir para que esto ocurra. Entonces, bajo esta propuesta, las formas coercitivas de inserción a la comunidad terapéutica no funcionan. Tienen que ser ingresos voluntarios. Tiene que haber una participación de la familia y tiene que haber un compromiso del ingreso al tratamiento para transformar los problemas que tiene cada quien. Entonces, podemos armar una comunidad terapéutica con estas características. Obviamente, sí hay que afirmar que esta no es la única propuesta, que hay más propuestas de tratamiento a las adicciones, hay otros modelos, hay otras teorías. Esta es una, ¿no? Bueno, entonces eh, hay que continuar en este proceso, hay que ampliar nuestra idea de las adicciones más allá de la sintomatología. Tenemos que ampliar este conocimiento, esta comprensión y poder tener una teoría del surgimiento de los síntomas de la adicción. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hacemos aquí. Y pues de antemano sabemos que lo que vamos a descubrir en los diagnósticos que nosotros hagamos es que va a haber varias causas que son las que nos van a explicar la sintomatología de cada una de las personas y que esas son las que van a permitir hacer
un tratamiento, tener un plan de intervención y poderlo evaluar, ¿no? Antes, lo que prevalecía eran las explicaciones centradas en las drogas. Y entonces ahí está la primera definición que dio la OMS en el 57, y vean, es una compulsión a continuar consumiendo, una tendencia de aumento de las dosis, una dependencia psíquica y generalmente física, consecuencias perjudiciales para el individuo. Entonces esto es sintomatología. En la CICAD 2015, en los acuerdos hemisféricos, ya hablan de las dependencias, que es una enfermedad crónica recurrente con múltiples determinantes. Eso está muy bien, tanto biológicos como psicológicos como sociales, y debe ser considerada y tratada como un asunto de salud pública. Entonces, aquí ya se abrió la puerta, se abrió la ventana para ir más allá de la explicación sintomatológica, pero aún no han aparecido de manera importante en todos los países esas explicaciones de las múltiples causas, ¿no? Ahí hay una deuda. Deberá salir un siguiente documento de la SICA donde se explican cómo funcionan estas otras múltiples causas, no nada más la del consumo. ¿No? Y bueno, de manera general, ¿no? Hay que considerar la adicción como un encuentro, principalmente cuando somos adolescentes, y las drogas. Entonces, ese encuentro ocurre en un contexto, y ese es el contexto que nosotros tenemos que entender para saber en qué va a derivar ese encuentro con la droga. Ya dijimos que en 96, en ese encuentro no les va a pasar nada, pero a 94, al 6%, a 6 personas de cada 100, sí les va a ocurrir algo. Y para saber cuáles son esas variables que fueron determinantes en el enganche al consumo, pues vale la pena poderlo clasificar en estos diferentes contextos. En el ámbito individual nos referimos principalmente a la salud mental. Entonces son problemas emocionales o trastornos de personalidad. He aquí el argumento de por qué tenemos que tener una teoría de la personalidad, porque a nivel de salud mental tenemos que entender cuál es la estructura psíquica o la forma de comportamiento psicológico de las personas que se vuelven dependientes al consumo. Ahora, también a nivel relacional, tenemos que entender cuál es el grupo familiar de origen y cuál es ese modelo de crianza que vivió, experimentó la persona, y los déficits afectivos. Esta información es bien importante porque en Italia, la escuela de Milán, Luigi Cancrini y después Mara Selvini Palazzoli, hicieron muchas investigaciones sobre el tipo de familia de las personas con dependencia. Y en los casos más graves, es decir, heroinómanos y luego en conflicto con la ley, lo que identificaron eran tres elementos súper importantes. Uno de ellos es que había una transmisión generacional de déficits afectivos. Es decir, que problemas emocionales no resueltos se iban transmitiendo de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos, y que se repetían muchas situaciones de dificultad emocional no resueltas y quedaban instaladas, ¿no? Otro de las cosas importantes que se descubre es que efectivamente, si hay muchos problemas emocionales no resueltos, la pareja conyugal piensa que se emancipó de ellos y que la relación de pareja le iba a permitir poder satisfacer sus necesidades emocionales. Y el descubrimiento que no es así, que el tipo de relaciones conyugales casi siempre son conflictivas y en una situación de gran dificultad que se le llama de estancamiento. Es decir, ni identifican sus principales problemas, no son felices, pero tampoco se separan. Entonces esto crea una condición de la pareja que se consume a sí misma en la experiencia de sus propios conflictos
y que le impide tener una disponibilidad y una mirada empática hacia los hijos. Disminuye esta capacidad. Y por eso es que, como tercera principal característica, se da una relación de abandono. Hablan de diferentes tipos de abandono. Un abandono simulado, ¿no? Es decir, se les abandona, pero hacen que están, o también hablan de abandono remedado, es decir, que hacen que están, pero en realidad no los están viendo, sino que están resolviendo otro tipo de problemas a través de los hijos. Y finalmente el abandono objetivo, que es la situación más grave. Es decir, hay una evidencia contundente de la poca importancia que le dan los padres al cuidado de los hijos y que este abandono lo reciben y lo identifican claramente los hijos, aunque a veces lo niegan, pero viven una fuerte experiencia de abandono, lo que puede crear fuertes situaciones de resentimiento, incluso de venganza, ¿no? Entonces, vean cómo vamos ampliando el marco, ¿no? Problemas emocionales, todas las estructuras de personalidad. Que el DSM-5 te cita 12, el DSM-5. Y si nos vamos a las estructuras relacionales, nos da todo otro universo de condiciones. Pero si después vamos al contexto comunitario y nosotros nos imaginamos estas comunidades vulnerables, pues casi más o menos tienen un prototipo. Son comunidades con baja infraestructura urbana, con poco nivel de seguridad, con pocas luminarias, calles oscuras, abandonadas, alto índice delictivo, los padres salen a trabajar, los hijos se quedan en casa, los adolescentes, los hermanos mayores cuidan a los menores y pocos vigilantes y acompañantes adultos. Entonces, esos contextos son propicios para cualquier exposición al consumo o a la venta de drogas, ¿no? Y después podemos agregar esta situación de los derechos humanos, en donde, por supuesto, hay dificultad de empleo, de un salario justo, de acceso a la educación, y no se diga el arte, la cultura, el deporte, ¿no? Vean, entonces tenemos aquí toda una gama de posibilidades, de posibles causas de la condición que crea una situación compulsiva de consumo de las sustancias y una dependencia. A ver, creo que hasta aquí me parece suficiente porque este tema no lo vamos a poder agotar el día de hoy y lo vamos a continuar para la siguiente sesión. Aquí me gustaría mucho platicar estas propuestas porque pienso que es muy importante que las entendemos en la medida de lo posible. Entonces,